Para mí es un privilegio enorme darle a ustedes la bienvenida. Gracias por venir, a pesar del frío, a pesar del invierno, a pesar de que muchos están cansados. Gracias por venir. Bueno, vamos a comenzar con esta prédica, Gloria a Dios, y el título de esta prédica es Cuidado con el favoritismo y juzgar a tu prójimo. Bueno, hoy les voy a relatar una pequeña historia que ocurrió en el siglo pasado. Bueno, de hecho venía ocurriendo desde antes, pero solo hasta el siglo pasado tuvo fin. ¿Alguien ha escuchado hablar del racismo y la segregación? ¿Cierto? Esos son unos eventos o cosas que suceden que son vergonzosas, pero desafortunadamente pasan. Y no pasa en un país y no pasa en una ciudad, sino que puede pasar en cualquier sitio. En esta vez vamos a hablar un poquito de lo que pasaba en Estados Unidos, en los estados del sur. Resulta y pasa que el gobierno había hecho unas leyes para separar a las personas de color moreno de las personas de color blanco o hispanos. No crean que los hispanos nos salvábamos, también éramos segregados, porque ellos decían, nosotros somos diferentes. Entonces, en esa fotografía podemos ver cómo en los sitios públicos se separaban. Los baños públicos se separaban. Los hidrantes se separaban. Los restaurantes se separaban. Había algunos estados que prohibían enseñar a leer a las personas morenas. Y luego había una ley que decía únicamente puedes votar si sabes leer. Luego ellos no podían leer, luego no podían votar. Y después decían únicamente las personas que paguen unos impuestos pueden votar. Pero resulta y pasa que las personas morenas venían de una situación de pobreza porque cuando fueron liberados, hubo una guerra en Estados Unidos y ellos fueron liberados. ¿Qué pasaba? Ellos salieron y el gobierno no les dijo, bueno, aquí tienes tu casa, estas son tus fincas. No, ellos salieron de la esclavitud y salieron sin absolutamente nada. Entonces salieron en una situación de pobreza extrema. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo incluso en los buses estas son las estaciones de bus, entonces los separaban. Las personas de color se van a sentar acá y las personas blancas van a estar acá. Resulta y pasa que incluso en los buses, dentro de los buses, las 4 primeras filas de los buses eran supuestamente para personas blancas. El resto era para las personas de color. Pero ¿qué pasaba? Si una persona blanca se subía al bus y había una persona morena sentada, le decía, me hace el favor y me da ese puesto. Y por ley, la persona que estaba en ese puesto ahí sentadita, le tenía que dar el puesto. Fuera un niño, fuera un adolescente, fuera un anciano, prevalecía el color. Y él llegaba y decía, me hace el favor y se para. Y él ni siquiera tenía que decir nada, párese. Y se tenía que parar. Era una situación muy, 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 muy triste y muy vergonzosa. En la siguiente imagen vamos a ver a esta señora que se llama Rosa Parks. ¿Sí la ven con un número ahí? Bueno, ese es el número del proceso que ella tenía porque ella se negó a ceder el puesto. Ella dijo, no señor, yo no le voy a ceder el puesto a ninguna persona. Yo pagué un tiquete de bus y yo tengo derecho a sentarme. Entonces, debido a eso, la procesaron. Llamaron a la policía, se la llevaron y la procesaron. Por el simple hecho
de no ceder su puesto, porque era la ley. Otro caso terrible es el caso en Sudáfrica. Ahí también había algo que se llamaba el apartheid. Entonces ahí también separaban a las personas. Y también por su color de piel. Imagínense, una playa y entonces te decían, esta es zona blanca, zona para personas blancas, y usted no puede entrar acá si es de otro color. En la siguiente imagen vamos a ver una organización, y ustedes me van a decir en dónde vivían la gente morena y en dónde vivía la gente blanca. Se ven que está perfectamente planeado, al lado derecho está perfectamente planeado. Calles grandes, en cambio, las casas parecen cajitas de fósforos y donde caiga, ahí. Había una diferencia muy marcada y todo eso estaba patrocinado por el gobierno, con leyes. Gracias a Dios, en 1990 el apartheid cayó. Pero eso no fue hace mucho, eso fue hace apenas 30 años. En la siguiente imagen, ya esto es algo más reciente. Y esta vez no tiene que ver con el color de la piel. Ese es un campamento de refugiados de Turquía. Ustedes saben que en Siria hay una guerra y hay una guerra civil. Y entonces en Turquía hay muchos refugiados de la guerra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ellos sí dicen, los europeos dicen, aquí no nos van a ingresar esa cantidad de migrantes que tienen allá, que vienen por la guerra, esos refugiados no los queremos acá. Solamente una parte muy pequeña, ustedes no crean que Europa dice, vengan, una parte pequeña es la que puede entrar a Europa. Y ahora ustedes llegan y se preguntan, ¿y por qué en la guerra con Ucrania? ¿Por qué a ellos sí las condiciones son totalmente diferentes? Ellos vienen también de una guerra. Y a ellos sí no les dicen con los brazos abiertos, vengan. ¿Será porque ellos son musulmanes? ¿Será porque ellos vienen del Medio Oriente? Miren que todavía en la actualidad la discriminación existe. Y no sé hasta cuándo va a existir. Pero ya el Señor nos comenzaba a advertir. De hace 2000 años estaba ese problema. Y ese problema persiste. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Aquí en Santiago capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Entonces, Santiago, él ya se encontraba con esa situación. Resulta y pasa que él llegaba a la iglesia y se notaba que había unas diferencias. Y eso que es la iglesia de Cristo. Pero ¿qué está pasando? En la siguiente diapositiva, él da el ejemplo preciso y dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra otra persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allí o bien sentarte en el piso. Entonces llegaba a Santiago y se daba cuenta que en las primeras filas había asientos y veía, oiga, pero ¿por qué? Parece que se hubieran puesto de acuerdo, porque aquí solamente veo gente como elegante, como que con joyas, y veían al resto de las personas, a los hermanos, los veían por allá sentados en el piso o atrás. Entonces él se dio cuenta que había una diferencia. Estaba pasando algo incluso en la iglesia del Señor.
Y ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 4 dice, ¿acaso si esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Y en la Reina Valera dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Por malas intenciones. Bueno, yo creo que todos conocemos un término en Colombia, o no sé si todos, hay una cosa que se llama el CBY. ¿Ustedes saben qué es el CBY? ¿Cómo voy yo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es la corrupción. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando hay un proyecto, por ejemplo, de construcción de algo, de unas vías, de cualquier cosa, entonces los políticos, para aprobar ese proyecto o para aprobar esa ejecución, ellos llegan y dicen, bueno, está muy bonito, pero ¿yo qué gano? ¿Sí? Entonces ellos pensaban, bueno, ¿yo qué gano? Entonces ya saben qué es el CBY. ¿Cómo voy yo? Entonces, ellos llegaban y les daban los primeros asientos a las personas, pero ¿con qué fin? Pues si yo le hago el favor a él, de pronto él me lo puede devolver. Y aparecían latinos, ¿sí? Porque ellos dicen, bueno, algo tengo que ganar, yo así de buenas no soy. Entonces por eso los más prestantes se sentaban adelante porque la gente los dejaba y le decían, no, estos asientos están reservados, son VIP y solamente son para la high de aquí de la iglesia. Pero entonces Santiago se da cuenta y dice, ojo, que si ustedes dicen que tienen fe en Cristo, eso es algo que ustedes nunca deben hacer. Ni se les pase por el pensamiento. Aquí en Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Nosotros leemos eso muy rápido y uno dice, el Señor hace milagros y eso hizo algo, pero Él hizo algo aquí extraordinario y algo hasta subversivo. Porque resulta y pasa que la persona que estaba gritando, quiero ser sano, Señor, por favor, tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad terrible porque separaba a esa persona de la comunidad, de su familia. Resulta y pasa que él tenía que, cuando pasaba por las calles, tenía que gritar, el leproso tenía que gritar, inmundo, 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 para que todos se apartaran y nadie se osaba a tocarlo, nadie. Ellos tenían que dejar, si estaba casado, tenía que dejar su familia porque tenía lepra y se iba a vivir lejos. Era algo terrible. Y si ustedes ven aquí en el versículo 3 dice, y Jesús extendió la mano y lo tocó. Eso era algo que se lo aseguro que no lo hubiera hecho ningún sacerdote de la época, porque para ellos era una ley que el leproso era apartado, no se podía tocar. ¿Y qué hizo Cristo? Algo subversivo, algo fuera de lo normal. No le importó que tuviera lepra y lo tocó. Lo tocó. Otra persona de pronto dice, uy, no, tiene llagas, qué asco. Uy, no, huele feo, qué asco. Para Cristo no hay diferencia absolutamente nada. Desde ese momento el Señor nos estaba dando algo, nos estaba dando una señal, hombre, hay que dejar esas diferencias. A mí no, Cristo con esa manera actual nos está diciendo, a mí no me importa que tenga lepra, que no tenga lepra, que sea alto, que sea bajo, que sea al sur, que sea al norte, que
que sea comunista, que sea socialista, que sea nueva era, lo que sea, a mí no me importa. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. A nosotros no nos debe importar absolutamente nada. Nada de eso. En Santiago, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno dice que son pecados ocultos, pero para Dios no hay nada oculto. Y Él sabe perfectamente todas las cosas. Y de pronto ellos veían eso normal. Pues hacer diferencia de que las personas pudientes, digamos, o más adineradas se sienten adelante, eso no tiene nada de malo, eso no pasa nada con eso. Pero aquí Santiago llega y te dice, dice que si favoreces más a alguna persona que a otra, cometen pecado. Y son culpables de violar la ley. Entonces, ahí nos está mostrando, y eso lo debemos saber todos, que ¿qué pasa? No hay una, digamos, algo que nos diga, o un ranking que nos diga, bueno, los pecados que se pueden, el top 10 de los pecados que puedo hacer sin que pase nada. No hay nada. Nada de eso. Todo es... El pecado rompe. Es como si ustedes tuvieran un televisor. Digamos que ustedes van a comprar un televisor OLED, última generación, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que esa pantalla OLED tiene una raja o tiene una cuarteadura. ¿Ustedes lo compran? ¿Nuevo ustedes lo compran? Obviamente que no, porque ya está dañado, y eso que está dañado, por lo general cuando se daña la pantalla se comienza en una parte, pero después se daña toda la pantalla. El pecado también es así, el Señor te está diciendo, no todo, Santiago nos está diciendo, no todo, no se puede, digamos que cumplir casi todo, hay que tratar de cumplirlo todo. Digo tratar porque nosotros somos humanos y cometemos errores y no somos perfectos. Pero tú no puedes llegar y decir, bueno, yo me entrego al Señor, voy a entregarle mi vida, voy a hacer todo lo que Dios quiere que yo sea, pero eso sí, yo voy a seguir diciendo mentiras. Pero de resto, cuente conmigo, Señor. Y yo lo voy a hacer. O de pronto llegar y decir, bueno, pues lo que pasa es que a mí me gusta hablar de la gente, pero eso no es un pecado tan feo. Entonces, yo voy a cumplir todo, pero yo voy a seguir hablando mal de las personas. Pero poquito, no mucho, nada más de vez en cuando tenga chance. Cuando no esté la persona, yo hablo, no más. ¿No? Con Cristo las cosas no son así. Tienes que por lo menos la intención la tienes que tener de cumplir con lo que tú más puedas cumplir con Dios. Porque nosotros no somos perfectos, estamos tratando de caminar en ese camino. Estamos tratando cada día de crecer, estamos tratando cada día de ser mejores. Y puede que cometamos errores, pero nos arrepentimos de ese error y nos apartamos. Nos arrepentimos de lo que hacemos mal y decimos, no, Señor, eso está mal. El problema está cuando tú dices, pero yo lo puedo seguir haciendo. Eso no pasa nada. Eso es una cosa pequeña. A eso se hace referencia aquí. En Santiago,
en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Ya nos quedó claro. Porque el mismo Dios que te dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todas maneras han violado la ley. Vamos a leer aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, suena feo, pero dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Nos queda claro qué es ser tibio. Nos queda claro qué es ser caliente y nos queda claro qué es ser frío. Entonces con el Señor no podemos ir al 95%, no podemos ir al 98%. Con Él tenemos que ir con toda. Con toda. No hay que reservarse. No hay que decirle, esto es mío, voy a seguir haciendo esto a mi modo, voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero. Tenemos que entregarle todo a Dios y decirle, bueno, yo estoy acá. Miren, cuando yo comencé mi camino con el Señor, yo tenía, digamos que problemas con el ego, porque yo me creía mejor que los demás, ¿cierto? Y desafortunadamente eso es algo que a veces no se puede ver tan fácil. Esos pensamientos son difíciles de que tú los identifiques cuando tú te sientes mejor que los demás. Cuando sientes que tú eres más inteligente que los demás. Cuando sientes que tú conoces más, tienes más conocimiento que los demás. Eso no es tan fácil de identificar a veces. Dios fue bueno conmigo porque Él me pasó por procesos que me demostraron que mi conocimiento no vale nada. Conocimiento se adquiere, cambia, cualquier cosa puede pasar. Cuando el Señor me procesó en mi vida, yo entendí que lo más importante no era tanto tener mi lugar o no era tanto, digamos, cultivar mi persona y llegar a ser lo que uno quiere ser, sino que comencé a entender que Dios me ama mucho. Porque yo siendo esa persona horrible y tal vez egocéntrica, porque de pronto no quiero hablar más de los ingenieros, pero los ingenieros tienen un ego muy grande porque en la carrera nos alimentan el ego. Digamos que nosotros como ingenieros a veces tenemos que solucionar cosas, tenemos que estudiar mucha matemática. Es más, yo me acuerdo que yo tenía un profesor que desmeritaba las otras carreras y decían, eso, ustedes estudian otra cosa, pero los ingenieros para gente que piensa. Y yo me creía mejor. Y eso se le alimenta a uno. Y entonces cuando uno va pasando el tiempo, uno a veces ese ego hace daño y tú vas, porque ese ego te dice qué es lo que tú quieres hacer. Y no está mal
pero que tú quieras lograr cosas. Está mal cuando el ego es el que alimenta tu ser. No sé si me explico. Está mal cuando el ego es el que alimenta tu diario vivir. Comprendí que con Dios las cosas son diferentes. Comprendí que yo era una persona horrible, porque yo trataba también a las personas muy diferente. Porque una persona cuando tiene el ego arribita, se cree superior, y cuando se cree superior cree que los demás están abajo. Dios me hizo entender que no hay arriba y no hay abajo, que no hay al norte, esas diferencias no existen en Dios. Dios no quiere más a los inteligentes y brillantes. Dios no quiere más a los premios Nobel que a ti o a mí. Eso no, a Dios no lo mueve eso en nada. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él es el dueño de todo el conocimiento. Y me di cuenta que aún haciendo así yo como era, el Señor tuvo misericordia de mí, se acordó de mí, de todo, a pesar de que yo era una persona horrible, a pesar de que yo cometía tantos errores, a pesar de que yo me burlaba de las cosas de Dios. Dios tuvo mucho amor y me sacó de allá. Y aprendí que lo más importante que yo le puedo entregar al Señor es mi vida. Entregar lo que yo quiero lograr muchas cosas y quiero que mi familia logre muchas cosas, pero entendí que lo más importante en realidad es entregarle mi vida. Y cuando digo entregarle mi vida es entregarle lo que yo soy. Por eso cuando yo les digo, con Cristo usted no puede ir con el 95%, con el 98%. Entendí que Él me amó tanto que lo mínimo que yo puedo hacer, lo mínimo es entregarle esto, lo mínimo. No importa los títulos que yo alcance a lograr, no importa el dinero que yo alcance a lograr, eso no importa, no importa nada de eso. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Esto. Por eso para Él todos somos iguales. A Él no le interesa cuánto ganas tú, a Él no le interesa qué tienes, a Él no le interesa cómo estás vestido, a Él no le interesa cuántos países has conocido. Ese tipo de cosas a Él no lo impresionan para nada. Dios, no. Todos somos iguales. El Señor nos iguala a todos. Y esto es lo más importante para Él. Por eso para Él no había, por eso cuando el leproso decía, Señor, por favor, sáname. Dios no vio Cristo no vio la lepra, Él no vio las llagas, Él no vio las leyes, Él no vio nada de eso. Él no vio nada de eso, Él no le importó. No, que la ley dice que nadie puede tocar a los leprosos, a mí ¿qué me importa? No, que Él es de otra condición, Él está más abajo, Él está enfermo, Él está maldito. A mí, Cristo llegó y dijo, a mí no me importa eso, a mí no me... Cristo dijo, ¿qué fue lo que Cristo? Sé sano. Que Él lo amaba. Él lo amaba. En el Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero
pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Voy a leer aquí rápidamente Mateo 28, capítulo 28, del 23 al 35. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con sus esposas, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Bueno, aquí nosotros a veces, como les digo, cometemos muchos errores porque tenemos también prejuicios y juzgamos a la ligera. A veces incluso uno llega y ve a una persona y dice: ah, no, ese es de este país, entonces es flojo. Y a veces sí, tienen razón, puede que sea flojo, pero conózcalo, por lo menos. Sí, puede que el prejuicio tenga razón, pero conózcalo. Dese esa licencia de conocer a las personas y no las juzgue. Por ejemplo, hay personas que dicen: no, yo soy muy observador y yo me doy cuenta, fulanito es así, perenjenito es asá, le gusta llamar la atención, a este le gusta esto, a este le gusta esto otro, y entonces juzgamos mucho. A veces cometemos ese error y no nos damos esa licencia, incluso a veces de conocer a la persona y ya decimos: este es así, este es asá, de dónde vienen, por el color, por lo que sea, por el idioma que hablan, ¿cierto? Esos prejuicios, como diría un amigo, esos prejuicios no son de Dios. Hay que conocer a las personas. Miren, y recuerden que lo más importante es lo que Dios busca. ¿Y qué es lo que Dios busca? Dios busca un corazón. Y mi corazón no es diferente al suyo. Y mi corazón no es diferente a una persona que está en la China, a uno que está en España, a un corazón que está en Francia. No es diferente. Y Dios en realidad lo que está mirando es eso. Él está mirando otras cosas, Él no está mirando la superficie, Él está mirando ahí. Y que no, que esta persona es así, que esta persona es así. Acuérdense de Cristo. Cuando Él sanó al leproso, a Él no le importó nada. Nada de eso. Nosotros también, de pronto, a veces cometemos esos errores y no, esta persona es así, esta persona es así, no me conviene, no me gusta, yo qué gano andar con esta persona, y de pronto lo que nosotros debemos hacer esa es un alma.
Simple y llanamente, esa personita que usted ve ahí es un alma. No que me arruga la cara, que tiene como cara de pereza, que esto, que lo otro, que tiene como para cara de amargado, que es un alma. Es un alma y es para Dios. Y tiene un corazón y nosotros estamos buscando que eso sea para Dios. Simple, pero tan difícil en la práctica. Muy difícil. Pero eso es lo que quiere Dios, que nosotros miremos como Él, que tengamos esa visión y que lo busquemos a esa alma, a ese corazón para Él. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre Precioso, Señor, aquí estamos nosotros y te pedimos perdón, Señor, en esta tarde. Te pedimos perdón cuando hemos tenido favoritismo, Señor, y cuando hemos juzgado a los demás, cuando hemos tenido prejuicios, Señor, y no hemos tenido en cuenta, Padre, que simplemente son almas y son corazones para ti, Señor, que no hay diferencia, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú quieres que las veamos, Señor. Ayúdanos a trabajar, Señor, en el reino, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos útiles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Que no importe la religión, que no importe el idioma, que no importe nada más, Señor. Sino que trabajemos para tu gloria, Señor, trayendo a esas almas para ti, Señor. Para que te bendigan, para que te glorifiquen, para que ellos vean la verdad de Cristo, Señor. Porque todo lo que tú nos has enseñado y todo lo que, Señor, tú nos has mostrado con tu amor, lo queremos también para ellos. Lo queremos para ellos también. Y queremos que Cristo llegue a sus vidas y no los vamos a juzgar. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.